Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a la tercera de las charlas. Esta vez es Fray Emilio Martínez, carmelita descalzo, profesor en interés, un crack total, crack melita descalzo, profesor en el Teresenum de Roma, un gran conocedor de Santa Teresa y de Teresita de Lisieux y de Juan de la Cruz, y apasionado, sí, que nos va a hablar sobre una de las virtudes fundamentales de los santos, la humildad. Así que pasamos a escucharle y luego continuamos rezando. Muy buenas noches a todos, aunque veis que aquí hay luz, es que estoy grabando la intervención porque para el horario que tenemos aquí en Roma a mí resulta un poco tarde la hora de la vigilia. Cuando me hicisteis la propuesta de hablar sobre la virtud de algún santo, o una virtud que en realidad es común a todos los santos, o debe serlo, yo inmediatamente pensé en la humildad. Pensé en la humildad porque uno presume de lo que carece, ¿verdad? No, no, porque no voy a hablar de mi humildad. Pensé en la humildad porque es la virtud teresiana por excelencia, a mi parecer. Como vamos a ver, espero, la virtud de la humildad en Santa Teresa está ligada a otras virtudes y resulta fundamental para el ejercicio, por decirlo así, por llamarlo así, de una vida espiritual que nos conduzca a la santidad, de una vida espiritual plena. Ya anticipo aquí que si es tan importante la humildad, es porque es la virtud que distingue a Jesús. Quizás es su virtud esencial, ¿no? Manifestada en la encarnación, manifestada en el bautismo, manifestada en su cercanía a los pecadores, a los pobres, y manifestada sobre todo en la cruz, que termina en la gloria de la resurrección, pero pasando a través del telón o de la pesada tela que él tiene que rasgar en la cruz, que es el máximo de la humildad. A esa humildad es a la que tenemos que aspirar, ¿no? Y obviamente no lo conseguimos por nosotros mismos, como iremos viendo, sino que al final termina siendo un don de Dios, pero un don de Dios que necesita de nuestra colaboración, de nuestra participación. Hablando de la oración, Santa Teresa dice que es imposible vivir una vida de oración si no se vive en verdad. Pero como os he dicho, la humildad es un sinónimo de verdad. En realidad ella lo afirmará explícitamente en las moradas, que humildad es andar en verdad. Esto, ¿de dónde nace esta verdad y esta humildad? Pues del conocimiento propio. Y cuando Teresa dice que nace del conocimiento propio, la humildad, en el ejercicio de la oración, está diciendo que en realidad nace del ejercicio de la vida espiritual, que incluye nuestras devociones, que incluye nuestra vida de caridad, que incluye nuestra vida de apostolado, que incluye nuestra vida sacramental. Porque en realidad, para Teresa, la oración, perdonad que alguna vez se me va a escapar una palabra en italiano, pero no lo voy a borrar, así queda más natural. La oración es todo, y la oración es el alma, el termómetro, lo que mide, ¿no?, nuestra vida espiritual. Y atención, porque la oración para Santa Teresa no se reduce solo a los momentos concretos
en los que hacemos oración, dedicamos cuarto de hora, 10 minutos, una hora para hacer oración, sino que es algo que tiene que empapar toda la vida, que tiene que llenar toda la vida, y que casi me atrevería a definir como la conciencia de una presencia con la cual nosotros establecemos una relación, y está ahí. A mí me gusta poner un ejemplo, aunque se salga un poquito del tema de la humildad, que es el del enamorado, la enamorada. O sea, cuando uno está enamorado, no necesita tener presente a la persona amada presente físicamente me refiero, ¿no? Para que venga a su memoria, para que medite sobre ella, para que la admire, para que la quiera. En cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que hace, la persona amada está ahí. Y cuántas veces, cuando uno está enamorado y le sucede cualquier cosa, buena o mala, lo primero que piensa es cómo se lo va a contar a la persona que ama. Es esa presencia continua de la que ella habla, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de la vida al inicio, ¿no? Que empezaba a gozar de esa presencia continua y la llama teología mística, es decir, comunicación, sabiduría acerca de Dios en cualquier momento y por experiencia, ¿no? Esto es la teología mística, no pensemos en cosas de fenómenos extraordinarios y esto es la oración de Teresa en cada momento como algo que va más allá de un simple instante, que obviamente, un instante o una hora o lo que queramos, que obviamente está sostenido por esa presencia constante y al mismo tiempo la sostiene, la promueve, ¿no? Los momentos intensos del encuentro, de la relación, del amor con Dios en la oración, sostienen toda nuestra vida de oración continua a lo largo del día, ¿no? Bueno, pues ella, como os decía, dice, no es posible orar si no vivimos en la verdad, si no vivimos en la humildad, en el conocimiento de nosotros mismos. Esta verdad, este conocimiento de nosotros mismos, es la verdadera y radical humildad, que de la primera cosa que nos informa es del enorme abismo que existe entre Dios y nosotros. Fijaros, un poquito antes de dar la definición de la oración, en el capítulo 8 del Camino de la Vida, ella dice que no es posible alejarse de la oración para llevar una vida espiritual que nos conduzca a la santidad y a la unión con Dios. Como veremos después, ella tuvo esa tentación, y veremos el motivo. Pero dice aquí, por males que haga, la persona, ya está apuntando a lo que luego os comentaré que le sucedió en un paso de su vida, por males que haga, quien la ha comenzado, la oración no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy dificultoso, y no le tiente el demonio, por la manera que a mí, a dejarla por humildad. Crea que no pueden faltar sus palabras, las palabras de Dios, que en arrepintiéndonos de veras y determinándose a no le ofender, se torna a la amistad que estaba, y a hacer las mercedes que antes hacía, y a las veces mucho más, si el arrepentimiento lo merece. Y sigue, ¿no? No hay que temer, sino que desear, porque aun cuando no fuere adelante y se esforzare a ser perfecto, que merezca los gustos y regalos que a éstos da Dios, a poco ganar irá entendiendo el camino para el cielo. Y si persevera, espero yo en la misericordia de Dios, que nadie lo tomó por amigo que no le pagase, que no es otra cosa, y aquí viene su preciosa definición de oración, no es otra cosa oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En ese punto en el que está definiendo lo que va a ser la oración, da la clave de esa humildad que no nos hunde, porque es conciencia de nuestra grandísima pobreza y conciencia al mismo tiempo, en esto profundizará en las moradas, al mismo tiempo conciencia de lo grande que es Dios. Pero ella entiende que esto no es un motivo para desmoralizarse,
sino que muy por el contrario, es un motivo para llenarse de alegría. ¿Por qué? Por el principio de la encarnación. El camino del encuentro con Dios, el camino de la santidad, no es un camino que emprendemos nosotros para buscar a Dios, para encontrar a Dios. Es un camino que Él primero ha recorrido. Es decir, la encarnación del Verbo nos ilustra acerca del hacer de Dios, de cómo se comporta Dios. No es que nosotros proyectamos nuestros deseos en un Dios en el cual colocamos todas las virtudes y belleza que nosotros no alcanzamos y al mismo tiempo nosotros nos vemos feos y miserables. No, es el camino que Él recorre para llegar a nosotros. Para reconocer ese camino es absolutamente necesario saber quiénes somos. Lo contrario serán tentativas de llegar a ser Dios que nos recuerdan lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Querer comer la manzana prohibida para ser como dioses. No, nosotros no somos como dioses y no seremos como dioses si Él no nos transforma en la oración. Y lo mismo se puede decir para la santidad. Nosotros no seremos santos, no nos haremos santos. Esto es algo que el Papa nos recuerda en la exhortación apostólica sobre la confianza en el amor divino, que tiene como teóloga, o sea, el Papa sustenta sus afirmaciones en Teresa del Niño Jesús. Teresa nunca dirá, yo me haré santa. Teresa dirá, serás tú quien me haga santa, reconociendo su propia humildad. Y bueno, aquí nos podíamos meter en la ofrenda al amor misericordioso de Teresita, pero no es el objeto de la charla, nos vamos a centrar en Santa Teresa. Pero he dicho, esta humildad verdadera es un regalo de Dios que, no obstante, requiere nuestra disposición, es decir, requiere que nosotros seamos conscientes de que no somos capaces de llegar a esa santidad por nuestra imperfección, por nuestra debilidad, por el pecado original que ha dejado en nosotros sus marcas y que nos pesa, pero que el Señor va a recorrer, ¿no?, el camino, el Señor nos va a llevar. Ahora bien, hay que disponerse, ¿no? Y por eso cuando sus hijas le piden que les hable de oración, ella, es curioso porque lo primero que les dice es que va a hablarles de tres virtudes que son absolutamente necesarias para comenzar el camino de oración. Esto se encuentra en el Camino de Perfección. El Camino de Perfección ella lo escribió 2 veces y lo mandó copiar una tercera. La edición que normalmente más se usa es la que se llama Camino de Valladolid, porque el códice manuscrito de la Santa se conserva en el monasterio de Valladolid de las monjas. Lo digo por si queréis buscar luego la cita, que está en el camino, pero en la edición de Valladolid. Fijaros, es el número 4 del capítulo 4, el parágrafo 4, ¿no? Ella habla de las virtudes que deben cumplir las monjas para ser verdaderas orantes, y habla de 3 virtudes. Dice, no me extenderé en declarar muchas, no penséis que os voy a meter aquí muchos rollos, no. Esto de los rollos no lo dice ella, ¿eh? Dice así, la una, amor de unas con otras. Otra, desasimiento de todo lo criado. La otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza todas. Efectivamente, la humildad es la que nos permite vivir en el amor a los otros y la que nos permite vivir el desapego de nosotros mismos, ¿no?, que es un desapego pesado, ¿no?, porque supone hacer un camino, ¿no?, disponernos mejor a un camino que es el del paso del hombre viejo al hombre nuevo. Teresa quiere que la persona se deje reformar completamente por Dios, para que la relación que es el trato de amistad, que es la oración, es decir, la vida espiritual, es decir, el camino de santidad, sea verdaderamente auténtico. Ser santo para Santa Teresa, entre otras muchas definiciones que se podrían dar, es ser amigo de Dios, ¿eh? Entonces, ¿cómo ser amigos de Dios? Nos disponemos practicando estas 3 virtudes. Al final del camino espiritual teresiano, que se encuentra en las 7ª moradas del castillo interior, es curioso que los efectos
de lo que Dios ha ido haciendo en nosotros, de la transformación progresiva que Él va haciendo en nosotros para llevarnos a la unión con Él, que es otra forma de hablar de santidad, son precisamente estos: el crecimiento en el amor a los otros, el desapego de nosotros mismos y la humildad verdadera. Es decir, lo que al inicio es esfuerzo humano, un ejercicio ascético que todos debemos emprender, termina por ser un don, una gracia, y es entonces cuando se realiza en modo perfecto, y es entonces cuando se realiza como santidad, ¿no? De alguna manera podemos decir que las características del hombre viejo, que ya quiere que Dios limpie, que Dios arranque de raíz de nuestra tierra, de la tierra de nuestra alma, son el egocentrismo, el ser demasiado posesivos y el ser soberbios. Las características del hombre nuevo, sin embargo, serían el amor sin límites, el desapego sin límites, que supone la renuncia a los propios proyectos, la obediencia y sobre todo la humildad, que ya os digo que es lo que engloba todo. ¿Cómo se puede amar si no se es humilde? Pongo un ejemplo muy breve. ¿Cómo puedo amar a quien considero peor que yo si yo no me doy cuenta de que si no soy peor que él, es porque he recibido a lo largo de mi vida muchas gracias que han evitado que yo cayese en sus defectos? ¿Cómo puedo renunciar a mis propios proyectos si no creo que los proyectos de los otros tienen un enorme valor? Que los proyectos de la comunidad, que los proyectos eclesiales valen más que mis pequeños deseos. Es completamente imposible. Todo en Teresa es fruto de una obsesión, voy a llamarlo así, la obsesión de ser de Dios, de pertenecer a Dios. Y esta podría ser otra definición de la santidad. Para ser de Dios, Teresa comprende que se tiene que abrazar a Cristo. Ella en el camino lo dice con una expresión muy bonita, abrazarse del todo al Creador, en el capítulo 8 del Camino de Perfección. Pero en el fondo, cuando usa la palabra creador, podemos pensar que es un sinónimo de Cristo. Esto se puede decir prácticamente sin ninguna duda. Vivir la humildad, como ya apuntaba antes, es vivir la humildad de Cristo. Y eso supone no ir a que Él nos acaricie, sino estar dispuestos a morir por Él. Y morir por Él no es solo morir en el martirio. Morir por Él es morir en tantas cosas a las que debemos de morir para que verdaderamente Él pueda operar en nosotros, para que nos configuremos con Él, para que nos transformemos en Él. Pero, ¿cuáles son las armas que nos permiten morir, destruir ese hombre viejo y verdaderamente morir por Cristo, ser como Cristo, configurarnos con Él? Pues volvemos a las tres grandes virtudes, ¿no? Pegarse a Dios y entonces desapegarnos de todo aquello que no es Él. Es verdad que cuando se piensa en el desapegarse de las cosas que nos apartan de Dios, pensamos, por ejemplo, en la vida religiosa, pues en los familiares, ¿no? No estar apegados a los familiares. O también, por ejemplo, de las cosas que llamamos del mundo, ¿no? De las cosas materiales, de los bienes materiales, no vivir dependientes de ellos. Pero hay otra cosa de la cual nos cuesta muchísimo más separarnos que de las cosas materiales e incluso que de la familia, que es el propio yo. El propio yo entendido, sí, como cuerpo, ¿no? Pero entendido también como el deseo de definirnos por lo que hacemos, por lo que tenemos, el deseo de definirnos por lo que los otros piensan de nosotros, de manera que somos capaces de traicionar algunas cosas en las que creemos para no quedar mal, y nos escondemos. Pero más allá de estas cosas se encuentra la esclavitud del espíritu. Y de la esclavitud del espíritu solamente nos va a salvar la humildad.
y por la humildad, que es el conocimiento de nosotros mismos, de lo que realmente somos, vamos a ser capaces también de superar y de desapegarnos de esas otras cosas, ¿no? Como ya vamos viendo, como ya voy diciendo, la verdadera humildad está siempre unida a este desapego, ¿no? El desapego depende completamente de la humildad. De nuevo, recordamos que humildad es andar en verdad, no ponernos vestidos que no nos entran, no maquillarnos, no andar con máscaras y no andar a beber de cisternas agrietadas. Ni siquiera el hábito define lo que soy yo en verdad si me lo pongo solo para aparentar, para aparecer como, bueno, el frailecillo así con su hábito. No, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay dentro? ¿Qué sostiene? Si no lo sostiene la verdadera humildad, lo que yo me puedo presentar de la forma que quiera, que en el fondo, detrás, es como una imagen hueca, ¿no? Me contaba el padre Miguel Márquez, que ahora es nuestro general, que a él le impresionó mucho, siendo monaguillo, limpiando el retablo de la Catedral de Plasencia, ver que las imágenes del retablo eran huecas, que por detrás no tenían nada, que uno las veía de frente y eran bellísimas, unos estofados preciosos, y detrás era pura madera apenas trabajada. Perdona. Entonces, ahí hay un secreto, ahí hay una verdad que está legada a la humildad, ¿no? Ser realmente lo que somos y no tener ningún reparo en hacerlo. Eso no significa tampoco que ante todo el mundo tenemos que manifestar y hacer confesión pública de que somos un desastre, porque eso es muy peligroso, lo vamos a ver también ahora enseguida. Pero sobre todo con nosotros mismos, sobre todo cuando estamos delante del Señor y sobre todo cuando estamos con los hermanos y hermanas con los que tenemos confianza, no trates de aparentar, ¿no? A Santa Teresa le repele completamente el mundo fingido. Por eso ella rechaza completamente todas los oropeles del mundo, la honra, los títulos, lo que los otros dicen de ella. Todo eso dice, ¿y qué es esto? Si hoy a lo mejor dicen que soy una maravilla y soy una santa y mañana dirán que soy una loca porque lo dijeron, que me invento, que tengo visiones y estoy aquí volviendo tarumba a todo el mundo, ¿no? Lo importante es cómo yo me veo iluminada ante los ojos de Dios. Esa es la verdadera humildad, de la que luego pues salen, como voy diciendo, todas esas virtudes, ¿no? La humildad es una cuestión de amor. El amor de Dios, dirá Santa Teresa en el libro de la vida, en el capítulo 11, en el parágrafo 13, no está en las lágrimas, no está en las consolaciones y ternuras que ordinariamente deseamos tanto y en las que tanto nos recreamos durante la oración. La humildad es servir a Dios con toda justicia, con firmeza de ánimo. Eso es humildad. Pasamos ahora a otro plano. Del reconocer lo que somos, ponemos lo que somos al servicio de Dios. No ponemos lo que no somos. Y en esto los sacerdotes podemos caer mucho. Elaborar hermosos discursos para dar una impresión de nosotros que no es real. Lo que tenemos que poner al servicio de nosotros es lo que somos, es la realidad, que es muchas veces pobre. No nos podemos poner por encima de los otros, ¿no? Y hago examen de conciencia sobre mí mismo y las cosas en las que yo haya podido caer, ¿no? Cuando uno es humilde se dispone a servir a Dios, se dispone a ser firme en el ánimo de servirlo, como he dicho. La humildad, y lo vamos a ver luego un poquitín con un poquito de más detalle, aunque ya veo que me voy alargando, no es pusilanimidad y no es timidez. Atención, porque aquí tampoco es cara triste, ¿no? Soy un desastre, soy un gran pecador, no voy a ninguna parte, voy a caer otra vez y nunca me podré levantar y nunca podré ser santo. Eso es la falsa humildad. Y la falsa humildad
es algo que Teresa rechaza. Hay una carta de María de San José a la Santa en la cual le dice: mire, madre, me han elegido otra vez priora de Sevilla, pero yo no puedo serlo, no voy a aceptar, no tengo las capacidades. Y la Santa, con mucho cariño, porque la amaba mucho a esta monja, le dice: déjese de tonterías, porque usted tiene las capacidades suficientes para ofrecer ese servicio al Señor. Y solo lo podrá ofrecer si acepta humildemente lo que le han dado las hermanas, que es el guiar a la comunidad. Por eso mucha atención a las falsas humildades, porque nos alejan de Dios y nos impiden servirlo. Ella os lo decía en el capítulo 7 del libro de la vida, a partir del primer parágrafo al inicio del capítulo, dice que en un momento de su vida tiene una conciencia tal de pecado que le da vergüenza acercarse a la oración. Y dice más o menos, no lo leo para no entretenerme más: esta fue una de las tentaciones más terribles que el demonio me puso en mi vida. Gracias a Dios se encuentra con un dominico, el padre Báñez, y esto sí que lo quiero leer. Dice en el capítulo 15 del libro de la vida, el capítulo 7, que era del que estaba hablando. El capítulo 7 del libro de la vida dice al final: este padre dominico, que era muy bueno y temeroso de Dios, me hizo harto provecho. Al respecto de la oración dice: díjome que no la dejase, que en ninguna manera me podía hacer sino provecho. El dominico la despierta de esa falsa humildad. Por eso yo a veces me pongo un poco nervioso cuando leo comentarios, oigo personas: no, pero es que porque la verdadera humildad es sí reconocer que entre Dios y nosotros hay un abismo, pero reconocer también que con la ayuda de su gracia, gracias sobre todo al signo del bautismo, hemos recibido ya un potencial enorme, o por mejor decir, se pone en acto ese potencial enorme que ya nos había sido regalado en el hecho de la creación. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando la santa tiene un momento de pesimismo, lo comenta en sus relaciones o cuentas de conciencia, el Señor le dice: cuidado, no hables así tan mal de los hombres, que a veces te vienen ganas y con razón, porque os he hecho a mi imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza vienen recordadas, renovadas en el bautismo, en el que nos configuramos por vez primera con aquel al que hemos sido hechos, del que hemos sido hechos imagen y semejanza, que es Cristo. Como dice San Pablo, compartimos su muerte y compartimos su resurrección. Entonces, no hay por qué temer, no hay por qué hundirse. Soy el que soy, tengo mis debilidades, pero tengo también mis capacidades. Capacidades humanas que el Señor me ha regalado para poner al servicio de nosotros y, sobre todo, capacidades divinas. El hombre es capaz de Dios. Este es un tema teológico precioso, porque si Dios va en busca del hombre, el hombre es capaz de recibirlo. Esto lo decía von Balthasar, una frase muy, muy fuerte, pero muy verdadera también, ¿no? Decía: ¿de qué sirve que Dios envíe un mensaje, una palabra, si nadie la acoge? ¿No? Entonces, como si yo me pongo aquí a hablar y luego esto pues queda ahí en el hiperespacio y nadie lo ve. ¿Por qué ha servido lo que he dicho? Bueno, a mí me habrá podido servir un poquito, porque recordar estas cosas pues siempre viene bien, ¿no? Como he dicho ya, el maestro de la humildad es Cristo. Por eso, si queréis vivir la virtud de la humildad, y si la quiero vivir yo, lo primero que tenemos que hacer es acudir a los evangelios y a las interpretaciones de los evangelios. Me parece que el Jesús de Nazaret de Ratzinger tiene un hilo dorado o un filo rosso, como dicen aquí en Italia, que sostiene completamente el discurso de Papa Benedicto XVI. Y ese hilo es la humildad. Desde el principio hasta el final de este tratado espiritual, que es una cristología espiritual, es decir, es una vida de Cristo pasada no solo a través de la ciencia de este Papa Benemérito, sino también y sobre todo a través de su experiencia personal, es una descripción, es una presentación de Cristo con una muy buena fundamentación teológica o intelectual, racional, pero sobre todo experiencial,
Cristo, el Cristo humilde. Y a mí personalmente os digo, un texto que me hace caer para atrás cada vez que lo veo es el del bautismo. Os recomiendo que leáis el bautismo del Señor tal y como lo interpreta el Papa Ratzinger. Verdaderamente se te ponen los pelos de punta. Él recurre a la imagen de los iconos, ¿no?, que presentan a Cristo entrando en el Jordán, que en vez del Jordán es como una especie de lago de cristal, de río de cristal casi negro, que recuerda el abismo del sepulcro. Es decir, es una anticipación de su muerte. Pararse, que es lo que ha hecho la Santa Madre Teresa, pararse en la vida de Cristo, en cada uno de sus pasos, es todo un reclamo a nuestra humildad. Y por favor, no decirme, no, esto es demasiado para mí, esto no puedo hacerlo, esto... Pues claro que lo vas a hacer a trompicones, pues claro que te va a costar, y claro que la Santa, que eso es lo precioso que tiene Santa Teresa, reconoce cómo le ha costado horrores y ha tenido momentos en los cuales quería tirar, ¿cómo se dice?, abandonar el camino. Pero se ha repuesto. Se ha repuesto, ¿por qué? Porque se ha fiado en Cristo y no se ha fiado en sí misma. Y de tanto contemplar a Jesús, uno termina por ser como Él. No porque se empeñe, sino porque el Espíritu Santo le va maquillando y le va configurando la carita. Y nuestro rostro se parece cada vez más al rostro de Jesús. Dicen que los perros terminan pareciéndose a sus amos o los amos a sus perros. Pues valga el ejemplo, aunque sea un poquito bajo, para que también nosotros comprendamos que la compañía de Jesús puede hacernos parecidos a Él. ¿Cuáles son las virtudes del Señor humilde, del Cristo humilde? Pues voy a enumerar algunas, ¿no? Todas vinculadas a la humildad. Un poquito decía al principio, me voy a repetir un poco. La caridad, el amor, que es cercanía a los más débiles, que es incluso soltar las verdades del barquero a los fariseos, eso también es caridad, que es preocuparse porque la gente anda por ahí como ovejas sin pastor, renunciar al descanso, que es sobre todo encarnarse, compartir nuestra vida de pecadores en el bautismo sin serlo, y al final, como dice San Pablo, morir como maldito en la cruz. Esa es la verdadera humildad, y esa es la humildad a la que estamos llamados nosotros si queremos ser santos. Pero tenemos también una gran aliada que nos ayuda para entender el camino de la humildad, y esa aliada, pues ya os imaginaréis, que es la Santísima Virgen. Y esto no se le escapa a Santa Teresa. Yo tengo que meter a mi amiga Santa Teresita también. Leed la última poesía que ella escribe, ¿Por qué te amo, oh María? Es el canto a la normalidad de la vida de María, a la humildad que envuelve toda la vida de María. Y termina un poco como el Evangelio de San Marcos en el capítulo 15, un poco en el silencio, ¿no? A los pies de la cruz te vemos por última vez. Ya la revelación no nos dice nada más de ti, ¿no? La máxima humildad, la madre que recoge el cuerpo de su hijo y lo acompaña al sepulcro, ¿no? Pues Santa Teresa va a destacar dos cosas de la Virgen María fundamentalmente. Una es la pobreza y otra es la humildad, ¿no? Por lo que se refiere a la humildad, es en ella una virtud muy arraigada, ¿no? Una virtud que atrae el amor de Dios, ¿veis? La disposición, ese saber quién es ella, ese conocerse, ese saber lo que es, ¿no? Hay un texto muy bonito que la Santa lo usa en el Camino de Perfección. Luego lo cambia un poco porque el ajedrez era un juego que no era muy bien visto en su tiempo. Algunos pensaban que era pecado, ¿no? Pero dice, María, no habla de María explícitamente, ¿no? Pero sería la que encarna de manera más perfecta el puesto de la dama en el juego del ajedrez. Y dice ella, no hay pieza en el ajedrez que haga rendirse al rey como la dama. Bueno, aquí se ve que no tenía muchos conocimientos de ajedrez, pero es verdad que la dama es la pieza más potente, ¿no?
Bueno, pues esta dama, según Santa Teresa, es la humildad. Y ahora sí, añade, lo hace rendirse, lo hace abajarse de tal modo que la humildad de María, de la dama, de ese ajedrez de la vida, hace que Jesús se encarne en el seno de María, ¿no? En el seno de la Virgen. Para atraer el amor de Dios no hay otro camino que esta humildad, imitar a la Virgen. De nuevo en el camino de perfección, en el capítulo 13, en el parágrafo 3, dirá: parezcámonos en algo a la humildad de la Santísima Virgen. María es humilde y esa humildad le da una sabiduría que no había estudiado en las universidades ni en los foros de su tiempo, ¿no? En las meditaciones que ella hace sobre el Cantar de los Cantares, hace un recuerdo a esta humildad. Dice: aquí quiero que os acordéis de cómo se comportó la Virgen María, Nuestra Señora, con toda la sabiduría que tenía, y cómo preguntó al ángel: ¿cómo sucederá esto? Cuando el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, ya no discutió más. San Juan de la Cruz tiene una frase prácticamente igual, ¿no? Esta es la humildad perfecta. No, yo no soy digna, pero ¿qué me estás diciendo? Oye, ahora me empiezas a hablar de que el Espíritu Santo me va a cubrir con su sombra, la gloria de Dios. ¿Qué es esto? ¿De qué me está usted hablando? No. Ella pregunta, y cuando recibe la respuesta ya no hay nada más que discutir, ¿no? Y ella une aquí esa humildad de María, que acoge a la fe y a la sabiduría. Entonces dice: bueno, si intervienen estas dos cosas, ya no tengo nada más que saber, ni tengo nada más que dudar. La humildad verdadera, la humildad que, como dice Teresa, aleja del temor servil, un temor servil que Santa Teresa también había vivido, ¿no? Y aquí la santa, que a veces es muy irónica y lanza sus pullitas, ¿no?, añade una frase un poco polémica, ¿no?, que dice: aquí María es totalmente distinta a algunos letrados que parece que tengan que saberlo todo, que tengan que comprender con sus razonamientos, con su intelectualismo, todas las grandezas de Dios. ¡Ay! Si aprendiesen algo de la humildad de la Virgen Santísima. Finalmente, y así termino, dice Santa Teresa: la humildad es el camino real. Fijaros que en su tiempo pues había muchos caminos, ¿no? Casi todos eran gestionados por los ayuntamientos y eran caminos pues peor que las carreteras de ahora, con más baches todavía. Y luego estaban los caminos reales. Los caminos reales estaban muy cuidados y se circulaba por ellos sin ningún problema, ¿no? Eran bastante lisos y ya, como digo, muy bien cuidados, con puestos de atención, posadas, todo, pues como las autopistas o las autovías de ahora más o menos, ¿no? Ella de caminos entendía bastante. Entonces dice: bueno, pues la humildad es como un camino real, y es el camino real a través del cual Dios penetra en las ánimas. El camino de la exaltación de los humildes en las bienaventuranzas, en las cuales encontramos al mismo tiempo a Cristo y a María. Y esta es la verdadera sabiduría de la Reina de los Ángeles, nos dirá Teresa: haber comprendido que esta humildad, andar en verdad, reconocer lo que somos por el mal y por el bien, pero sobre todo reconocer que tenemos necesidad de un Dios que cubra nuestras pobrezas y que lo hace con gusto, y que es tan buen amigo que no repara en estas debilidades para levantarnos, como dice San Juan de la Cruz. No se trata solo de perdonar, de borrar, no, nos levanta, nos hace crecer, poco a poco nos va transformando en Él. Ser santos es ser humildes. No hay otro camino. El camino real a través del cual
el Cristo humilde se encarna en tu seno de manera análoga a como se encarnó en el seno de María, es la humildad. Pues en esta vigilia de todos los santos, a la humildad nos invitamos todos, ¿no? Una humildad que es verdad, una humildad que es caridad, una humildad que es aceptación del otro, una humildad que es aceptación del plan de Dios sobre nuestra vida. Y una humildad que, lejos de ser, como decía antes, timidez y cara triste y pobre y dolor, una humildad que es alegría. Alegría porque está íntimamente unida a ella. La humildad que viene de Dios es humildad que nos hace mucho más alegres, ¿no? Creo que todos en nuestra vida, cuando hemos sido de verdad humildes, hemos sentido una sana y santa alegría, una santa vanidad, ¿no? Hemos dicho, sí, Señor, así es, este es el camino. Muchas gracias por vuestra invitación, buena vigilia y bueno, pues me uniré a vosotros en la oración. Que todos caminemos hacia la santidad, independientemente de los rayos y truenos que caen a derecha e izquierda, de las lluvias, de los malentendidos, nuestro camino es el camino de la santidad. Y para que se cumpla plenamente hemos de ser humildes. Espero que esta meditación os haya ayudado, me he enrollado un poquito. Si tenéis que recortar, pues no tengáis ningún reparo. Un abrazo muy grande y gracias de nuevo por esta oportunidad que me habéis dado de compartir con vosotros este momento tan bonito. Bueno, pues obviamente no lo hemos recortado porque es una maravilla siempre escuchar al padre Fray Emilio. ¿Tienes algo que meter la tijera? Yo no. Y bueno, pues ahí quedará también esta meditación en YouTube para repasarla, llevarla a la oración y aprender mucho, mucho de estos santos del Carmelo, de los que también nos habla siempre el padre Fray Emilio.